Y el tema, no lo puse ahí porque está un poquito largo y dije, no, pues, pero el tema es cómo actuar ante el gran reto de Año Nuevo. ¿Cómo se llama el tema? Cómo actuar ante el gran reto de Año Nuevo. Acompáñenme por favor a dos textos que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir a Números, en el número 13, versículo 1 y 2. Números 13, 1 y 2, ¿ok? Y fíjense que este tema el Señor ya me lo había dado, o sea, desde que yo empecé a meditar el Señor rápido, y cuando el Señor me habla así, es porque sí o sí, Él quiere que lo haga. Y pues, ¿verdad? Yo traía en mente cómo prosperar económicamente el 2026, conquista a los gigantes, saca el campeón que hay en ti. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? No lo den, Bueno, pero van a ver que es una hermosa enseñanza, hermano, hablando espiritualmente. Muy bien. Ok, Números en el capítulo número 13, en el versículo número 1 y 2. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Guarda esa frase. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza únicamente a ti, Señor. Gracias por este año, Señor, 2025, que nos deja grandes lecciones. Algunos, Señor, mal sabor de boca nos dejó sinceramente, y algunos buen sabor de boca, Señor. Mal porque hay cosas que no hicimos y que teníamos que haber hecho, Señor, y ya ese tiempo no lo vamos a poder, Señor, ya recuperar, Señor. Sin embargo, Señor, hoy debemos de preocuparnos por el día de ahora, Señor. Así que hoy, que es la primera enseñanza, Padre, yo ruego que puedas a través de tu palabra asentar las bases para que en este año podamos, Señor, verdaderamente como cristianos, Padre, salir adelante ante este grande reto que tenemos, Señor, por delante. Así que, Padre, habla a nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ver a través de tu palabra, Señor, cómo debemos de actuar, pero también cómo no debemos de actuar. Padre, yo oro, Señor, y mi descanso está en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, confiando en el poder de tu palabra para que pueda tocar nuestros corazones y ayudarnos, Señor, a cambiar y Señor, a poder tener unas convicciones sólidas para saber de qué manera actuar ante cualquier reto, Señor. Esa es mi oración en esta mañana y yo sé que ese es tu deseo, así que oramos que uses al predicador solamente como un vaso, Señor, nada más, al cual tú derramas de tu unción y es vertido hacia mis hermanos, Padre. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Hermano, miren, la manera en cómo actuamos, es decir, cómo nos comportamos, depende de las convicciones, hermano, que tenemos arraigadas en nuestro corazón. ¿Lo sabías? Hermano, tú y yo somos consecuencia de nuestras convicciones, hermano. Lo que nosotros hacemos, hermanos, es basado en nuestras convicciones. Miren, muchas veces, hace mucho tiempo yo di por ahí una enseñanza, no sé si esté grabada todavía, ¿verdad? Pero yo compartí un tema, es bien fuerte, ¿verdad? Qué raro digas, no diga eso, pero se llamó ¿Por qué pecamos? ¿Ok? Hace mucho tiempo lo di. Y saben, el propósito de ese tema, porque me vino a la mente, es que pecamos porque no sabemos, hermano, sinceramente, no sabemos lo que es el Dios de ira. Pecamos porque creemos que Dios nos va a seguir perdonando y no sabemos que puede ser el último pecado. ¿Okay? En eso se basó ese tema que salimos bien descalabrados, ¿verdad? Empezando por mí. Ahora, escúchenme. Lo que nosotros hacemos y nuestra manera de actuar, hermanos, se basa en nuestras convicciones, en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Muchos decimos
que tenemos fuertes convicciones, que creemos bien en Dios, que mi fe está en Dios, pero cuando vienen situaciones difíciles, hermano, lo que va a hablar de ti, de cómo tú actúas y tú reaccionas, son tus convicciones. En tu manera de actuar vas a hablar de lo que estás lleno. ¿Están entendiendo esta mañana? Muy bien, miren, vamos a ver esta historia, hermano. David Brailsford, ya no voy a volver a pronunciar ese apellido, pero vamos a dejarlo en David. Fue contratado en el año 2003 como el nuevo director de entrenamiento de ciclismo profesional para Gran Bretaña. Este país jamás había ganado una medalla, era pésimo en el ciclismo. Y fíjense, contrataron a este hombre de nombre Dave, y este hombre implementó una estrategia que la llamó la agregación de ganancias marginales. Esta estrategia consistía en mejorar cada aspecto del ciclismo en solo el 1%. Fíjense, el 1%. Bueno, ¿qué fue lo que implementó este coach? Algunas de las mejoras que introdujo fueron: empezó a equipar mejores asientos para las bicicletas, ¿verdad? Empezó a encontrar la mejor almohada y colchón para que los ciclistas durmieran mejor, ¿verdad? También usó geles de masaje específicos y una limpieza meticulosa del suelo del garaje para reducir el polvo que pudiera afectar las bicicletas. Otra de las mejoras es que los dormitorios los pintó de blanco para que aprendieran los ciclistas a tener orden y limpieza, para prevenir gérmenes que los pudieran enfermar y no pudieran rendir en su profesión. Miren, estas pequeñas mejoras acumuladas a lo largo del tiempo llevaron a resultados extraordinarios. Los ciclistas británicos ganaron numerosas medallas de oro olímpicas que no lo habían hecho, y varios Tours de Francia en las siguientes décadas, transformando por completo el destino de su deporte, ¿verdad? Moraleja: este entrenador tenía grandes convicciones. Creía que la disciplina, aunada al esfuerzo y dedicación y constancia, lograrían grandes cambios. Y esa convicción lo llevó a triunfar en el ámbito del deporte. Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que nuestras convicciones son las encargadas de nuestra manera de actuar. Y van a ser ellas las que nos van a lograr conseguir grandes victorias o grandes derrotas. Así que este entrenador, hermanos, se enfrentó a un grande reto, pero poco a poco lo consiguió. ¿Sabía usted, hermano, que uno de los grandes problemas en el cristianismo, y ya lo hemos mencionado muchas veces, pero nomás quiero, para terminar esta introducción, es el estudio de la palabra y la oración? Porque miren, obedecer, la mayoría lo hacemos de manera instantánea, muchas veces lleno de hipocresía para que los demás nos vean, etcétera, pero es algo más fácil demostrarlo, pero en intimidad es donde verdaderamente sale lo que somos. Y miren, muchos de los problemas, según los grandes estudios que hacen en encuestas de los cristianos, es que al iniciar ellos empezar a una disciplina bíblica, ¿verdad? Las disciplinas de gracia ya mencionadas, se desaniman porque quieren hacer las cosas. Yo desde mañana voy a orar 45 minutos. Si no oras un minuto, hermano, no vas a poder orar así. Y entonces empiezas a ponerte cargas, y las disciplinas espirituales, hermanos, no son para cargarnos. ¿Sí entiendes eso? Son para acercarnos más a Dios. Entonces, saliéndome un poquito de eso, te voy a dar un consejo. Si tú tienes una mala vida de oración, mala vida de estudio de la palabra, hermano, de nada te va a seguir que te latigues o te farisees. No, empieza
Este libro es un libro, se llama Hábitos Atómicos, hablando de un átomo, no de un atómico, algo, no, de un átomo, hábitos atómicos, algo tan pequeño. Empieza, hermanos, haciendo algo pequeño. Ora 10 minutos al día. Pastor, esa es una energía. Hermanos, es mejor que ores 10 minutos a que no ores nada. ¿Sí estás entendiendo eso? Es mejor que empieces a implementar de poco a poco. Ahora, si tú ya, no, adelante, hermano, aviéntate las 23 horas y media que oras todo el día, no le hace, hazlo. Pero si tú no tienes esa convicción, hermano, hazlo de esa manera. Ese hábito, hermano, poco a poco te va a ayudar a que en un tiempo considerable, con constancia, ¿qué? Ya puedas alcanzar, dependiendo de la guía de Dios, porque tú no oras lo mismo que yo oro. Yo no estoy presumiendo, no, o sea, no, a lo mejor yo puedo orar menos que tú, pero es diferente mi oración, la oración de un pastor es diferente a la oración de los demás, porque no solamente oro por mí, por mi familia, oro por las demás familias, ¿verdad? Entonces es diferente, pues por eso al que mucho se le confía, mucho se le demanda, ¿no? Entonces a lo que voy, haz eso, hermano, créelo. Miren, implementa esto y vas a ver que vas a empezar de poco a poco 10, el otro 15, empieza a leer. Puedes leer todo lo que nosotros te mandamos en la Biblia para hacer en ti eso, pero puedes empezar con un capítulo, un versículo, no lo sé. El chiste es crear un hábito atómico. No estoy basando esto en un libro que no, escúchame, primero es el libro de libros, la Biblia, pero la Biblia también habla de una disciplina, y una disciplina, hermano, no empieza con grandes cambios, porque en eso es lo que batallamos, ¿ok? Procrastinamos, o es decir, dejamos de hacer las cosas o posponemos las cosas porque se nos hace cansado hacerlo, no somos constantes. Entonces, si tú empiezas de poco a poco, hermano, vas a crear en ti una disciplina. Muy bien, bueno, entonces, terminando eso, hermano, este entrenador conquistó un grande reto para él. Ahora, hermanos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que este año 2026 va a ser para ti un grande reto? La respuesta es: yo todo lo puedo. No, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Es un reto, sí o no? Sé sincero. Sí. Bueno, para mí es un grande reto, hermano, créalo. Y miren, el pueblo de Dios, hermanos, se enfrentó a un grande reto. Algunos conquistaron ese reto, otros no. Pero fueron sus convicciones, hermano, precisamente las que determinaron su triunfo o su derrota. Pero bueno, para conocer más de esta historia, pues hoy vamos a aprender de este tema: cómo actuar ante el gran reto de Año Nuevo. Muy bien, hermanos. Punto número 1. Vamos a leer bastante Biblia ahora. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a una vez Números, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 17. Vamos a ver el primer punto: la importancia de analizar el gran reto. Números capítulo 13, versículo 17 al 21. Vamos a leer ahí y vamos a ver qué sacamos de aquí con la ayuda del Señor. Números 13, 17 dice la palabra de Dios. Después, ¿verdad?, que leímos al principio que Dios le había hablado a Moisés, todo eso, ya más adelante viene esto y dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita. O sea, que tenga estas, ayúdenme, Moisés dijo: ayúdenme, tráiganme un reporte de cómo es esta tierra, quiero un reconocimiento, es lo que estaba diciendo Moisés, ¿no? Si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, ¿no? Y era el tiempo de las primeras uvas. 21 dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Muy bien, miren, queridos hermanos, nosotros conocemos esta historia, ¿no? Quizás no todos los detalles, porque, pues, sí, pero conocemos la historia. Bueno, el pueblo de Dios se encontraba ante un grande reto, hermanos. Era espiar la tierra prometida. Quiero que entienda, hermano, esto para poder comprender un poquito más, que a los espías se los capturaban, los mataban. O sea, no era enviarlos
y era una misión difícil, ¿no? O sea, si ellos no se cuidaban y los capturaban, los iban a matar. Entonces era una misión difícil, era un gran reto, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo primero, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante entender, nosotros hemos escuchado en la Biblia el término tierra, ¿qué? ¿Cómo es? Prometida. Y de ahí, hermano, parte mucho. Miren, ¿por qué se le dice tierra prometida? ¿Por qué usted se imagina así rápidamente? Pues porque era una promesa de Dios, hermano. Si ellos hubieran entendido eso, su manera de ver las cosas, es decir, su perspectiva, debería de haber cambiado. Porque Dios había prometido esa tierra, ¿sí o no? Sí. Entonces debemos de entender, hermanos, cuál era la actitud que ellos tenían que tener respecto a conquistar aquella tierra, porque ellos ya tenían la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ir y cumplir eso, pero con eso en mente y en su corazón, que eso ya estaba prometido, y lo único que iban a hacer es reconocer esa tierra, confiar en esa promesa, ¿verdad? Pero conforme vamos a estudiar nos daremos cuenta, hermanos, que no todos tenían ese mismo sentir, sus convicciones eran otras. Querido hermano, ¿cuál es el gran reto que nosotros tenemos por delante? Precisamente es el 2026, hermanos. Miren, este año, hermanos, será un año de grandes retos. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, como lo hemos visto estos sábados pasados, ¿verdad? Tenemos que vivir en una mayor consagración a Dios. Hermano, y yo no quiero ser pesimista, pero quiero ser realista. Por favor, entienda, las cosas no van a mejorar, hermano. No estés esperando que tu empleo te paguen más, te van a poner y nos van a poner más impuestos. Créelo, hermano. No van a mejorar, hablando humanamente. No pongas tus ojos en estarte superando, que no es malo, pero que de eso no dependa. Escúchame, hermano, tu vida. No por trabajar más, hermano, te harás más rico, te harás más esclavo. Yo sé que es, este pastor, te dije que nos fuéramos allá a la iglesia de los ricos, ¿verdad? Pero te tengo que decir esto porque es verdad, hermano. Escúchame, esto no va. ¿Se acuerdan lo que Jesús lo hizo en la palabra, verdad? Pero lo hizo con una pregunta retórica, es decir, en la misma pregunta estaba la respuesta. Que cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué cree que dice eso? Y luego en otro versículo dice que la fe de muchos se enfriará. ¿Sí está entendiendo eso, hermano? Entonces no vamos a ir de mejor en mejor, créalo, hermano. Entonces nuestras convicciones deben de estar bien, porque si no, hermanos, vamos a sufrir, hermano. Entonces tenemos este grande reto, hermanos, de mantenernos en integridad para con Dios. Querido hermano, así mismo como el pueblo de Dios fue ordenado a espiar la tierra prometida y traer ante su líder sus comentarios de la tierra prometida, nosotros, hermanos, tenemos que espiar el año nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Mirar, hermano, lo que tenemos por delante. Una vez más, sabemos que las cosas no van a cambiar, pero al igual que el pueblo de Dios, ellos tenían una promesa, es decir, que era la tierra ¿qué? Prometida. Nosotros tenemos también unas grandes promesas. Miren, ya no lo sabemos de memoria, pero vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20, y después vamos a ir a Isaías 41, 10, para que todos los retos que vengan por delante, nuestras convicciones estén arraigadas y afirmadas en esta palabra, hermano. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo que dice en la última parte, ¿quién está con nosotros, hermano? He aquí, nuestro Señor está con nosotros. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o hasta que tú y yo podamos partir de este mundo. Ahora, Isaías capítulo 41, versículo 10. Ahora
miren, así nomás breve, yo entiendo, hermano, que el Antiguo Testamento está bajo el pacto antiguo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos el Antiguo Testamento, porque tenemos que interpretarlo a la luz del pacto que ellos tenían. Hoy nosotros tenemos el nuevo pacto. Pero fíjense, en esta promesa de Isaías, hermano, habla del antiguo pacto. Ahora, nosotros en el nuevo pacto se cumplió en Jesús. Y ahora nosotros tenemos la morada del Hijo de Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, esta promesa para nosotros es también eterna, por medio del nuevo pacto que tenemos, ¿ok? Porque sí tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiemos el Antiguo Testamento, porque hay cosas que ya no puedan aplicar, pero en este caso sí aplica, no porque yo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios así lo revela, ¿ok? Nosotros tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto tenemos la compañía de Dios para siempre, ¿ok? ¿Entendimos eso? Ahora sí, muy bien. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Se acuerdan que dijo que Jesús nos enviaría otro consolador para que estuviera con nosotros? ¿Qué? Siempre. ¿Sí entiende? Bueno, entonces dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué? Nos da fuerzas. Siempre te ayudaré. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta cómo esto se cumple? Se cumplió en ellos, los que creyeron su promesa, y se cumple en nosotros que estamos bajo el nuevo pacto con el Espíritu Santo. ¿Dice alguien amén? Okay. Bueno, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermano, ante el gran reto de Año Nuevo? Ante todos los grandes retos, sea una enfermedad, sea la escasez, sea lo que sea, ¿cuál debe de ser nuestra actitud siempre? Nuestra convicción siempre es que el Señor está con nosotros, hermano. Y bajo esa situación, bajo esa declaración de parte de Dios, yo tengo que mirar lo que está delante de mí. Si tú no lo haces así, hermano, estás caminando en tus propias fuerzas y te vas a agotar, si no es que ya. Ok, bueno, hermano, esa debe de ser nuestra actitud. Aunque todo se ponga mal, vaya de mal en peor, yo debo de plantarme en la promesa que Dios está conmigo. Y aunque las cosas no estén bien, estando Dios conmigo, hermanos, yo estaré a salvo. Estaré bien, hablando espiritualmente. ¿Cuántos creen, hermanos, en esa promesa? A ver, levante su mano, ¿sí? Entonces, querido hermano, espía la tierra. Es decir, planea, traza, hazte metas para este año, pero que siempre sean basadas, hermano, en las promesas de Dios. Mira, si yo hago una encuesta, no la voy a hacer, ¿verdad? Pero a lo mejor aquí en la iglesia vas a poner otra máscara, ¿no? Pero si fuera de la iglesia alguien te hace la pregunta: oye, ¿cuáles planes tienes para este año? Quizás digan: no, pues quiero mejorar en mi empleo. Escúchame, no es nada malo, ¿eh? No, quiero poner mi propia empresa. No es nada malo, escúchame. Pero sabes, la mayoría de nuestros planes es eso, es el adelgazar, que no es nada malo, escúchame, hermano. Pero ¿saben cuáles deben de ser los planes del Hijo de Dios, hermano? Primarios, nuestra relación con Dios. De esa relación depende todo lo demás. Yo pensé que iban a decir amén, pero Señor, yo sí digo amén, ¿ok? De eso, hermano. Pero ¿sabes por qué tú haces planes de otras cosas? Porque esas son tus convicciones. Ouch, ¿verdad? Hermano, es por eso que tenemos que entender, hermano, y echar un clavado a nuestro corazón, porque es ahí donde va a estar lleno de las convicciones, hermano. Y créelo, si tus convicciones no son sólidas, cuando te enfrentes, hermano, a la tiranía de este mundo, te vas a desmoronar. ¿Estamos entendiendo eso en esta triste mañana? Hermano, ¿creemos eso o no? Entonces, examina, hermano. Estás empezando un año, ya mira, quítate, no, que yo quiero, no, hermano, espérate, que tu convicción sea agradar mejor a Dios, y Él te va a dar la sabiduría para que todo lo que hagas lo hagas conforme a su voluntad. A lo mejor el Señor no quiere que hagas ese plan que traes en la cabeza, y vas a hacer todo lo posible por hacerlo en tus fuerzas, y vas a terminar agotado y sin la bendición de Dios.
Pero si tú te llenas de la presencia de Dios y Él te va guiando, y la sabiduría, lo poquito que hagas, Él te va a bendecir si lo haces en su cobertura. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el error que cometió el pueblo de Dios al dar el resumen de lo que se encontraron cuando espiaron la tierra? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Nuestra opinión, hermano, escúchame este punto. Nuestra opinión es gobernada por nuestras convicciones. En serio, hermano. Nuestra opinión es gobernada por nuestras convicciones. Vamos a leer algunos versículos. Números capítulo 13, vamos a leer del versículo 25 en adelante, hermano. Muy bien, Números 13, 25. Bueno, y dice: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, o sea, fue un tiempo, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de aquella tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es un fruto de ellas. Habían agarrado un racimo de uvas bien grandote, ¿no? Mas, dice, fíjense, hasta ahí todo estaba bien, pero mira, aquí empezó la carnita asada, Dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Ahorita vemos quiénes son ellos. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo y todos los que terminan en feos, ¿verdad? Dice: habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Fíjense, aquí, hermanos, hasta aquí parece que no está nada mal. Ellos están dando un reporte, pero fíjense la manera de cómo ellos hablan, y vamos a ver aquí a otro que fue también con ellos, y vamos a ver cómo él habló. En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, es decir, a los otros 10 espías. Él dijo: y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: ¿qué? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Yo pregunto, ¿el pueblo egipcio era más fuerte que el pueblo? Claro que sí. Claro que sí. Pero escuchen, se les había olvidado. 32. Luego fíjense. ¿Y hablaron qué? Mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, o sea, que los mata, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, ¿verdad? Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, aquí está muy importante esta palabra, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermano, escúchame, nuestra opinión de las cosas son gobernadas por nuestras convicciones. Aquí tenemos, hermano, esa opinión, y ahorita vamos a ver otra opinión también, pero escúchame, hermano, nuestras respuestas a los grandes retos son gobernadas por nuestras convicciones. Y eso tú lo vas a ver, hermano. Pon un ratito, hermano, cuando tú hables con alguien, date cuenta. Cuando hables de algo en ti, de una escasez, puede ser una enfermedad, puede ser dinero, puede ser, no sé, algo, de un reto que tengas para ti, fíjate cómo tú hablas de él. Y hermano, ¿cómo estás? No, pues ni te cuento. Ya cuando empiezas con esas, hermano, entonces ya, a ver, hermano, cuéntame. No, pues es que es imposible, pastor. O sea, hermano, va con el que tú hables, el que sea, ¿no? Usted no conoce mi situación. Ay, dime cuál es. Te latillaron así como a Cristo. Estás cargando una cruz, no traes sangre. ¿Cómo está tu situación? Entonces ya te quedas, no, pues mire, y son cosas, hermano, tan pequeñas, pero tu corazón está lleno de convicciones, hermano, que no son bíblicas, y estás pensando en lo natural. Por eso estás así, por eso estamos así.
Pero en cambio también he escuchado, hermanito o hermanita, digo, no voy a poner a decir nadie, ¿cómo está? Y yo miro que el hermano o la hermana está como que ya llévame, Señor, ¿verdad? Pero estoy bien. Y miren cómo me bendice eso, hermano. ¿Verdad? Hay una hermanita que como no está aquí la puedo mencionar, ¿verdad? Porque a unos no quiero hacer crecer el ego y a otros no quiero ofenderlos, por eso guardo los nombres, ¿no? Obviamente. Pero la hermanita, la hermana Petra, la mamá de nuestra hermana Alicia, ¿no? Como no está aquí, pues ya no importa. Siempre que, ¿cómo está, hermanita? Bien, o sea, y la hermana, ¿cuántos años tiene, hermana, su mamá? Es 87, y creo que se quitó algunos años, ¿no? Sí los tiene. 87, hermanos. Y yo a veces no voy a decir mi edad porque se les quita. Digo, Señor, o sea, y gozosa la hermana. Entonces yo la miro, cuando las veces que me ha tocado saludarla y eso, digo, eso es Dios, hermano. O sea, no hay otro. Pero en cambio veo hermanos 20, hermano 30, y hermano, ¿por qué? Por las convicciones, ¿sí se da cuenta? Ahora, la hermana Petra tiene, pues se siente mal la edad, o sea, sí entienden, ¿verdad? Que ella puede tener, o sea, le rechinan las rodillas, a lo mejor levantarse la cadera, no sé, o sea, tú un ejemplo, ¿no? Si nos rechina a nosotros. Y bien firme. Y luego me miro a mí así, digo, ay Señor, algo está pasando, hermanos. ¿Y saben qué es? La contaminación del evangelio. Ya no están saliendo cristianos con ese temple que antes había. ¿Usted conoce cristianos así de mayor edad? Hermano, yo me gozo, en serio. A mí me gusta platicar mucho con las personas mayores. Mira, la Biblia dice, ¿verdad?, que yo trate a las señoras mayores como mis mamás, ¿verdad? Lea la Biblia. Y a los hombres mayores como mis papás, ¿verdad? A los de mi edad, ¿verdad?, como mis hermanos. A las mujeres, a las señoritas con toda pureza. O sea, yo tengo que leer la palabra de mi trabajo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, yo a veces agarro a las hermanitas así, las verdad que tienen un poquito más edad que yo, las abrazo y como mi mamá, pues, ¿sí me entienden? No porque ya no tenga mi mamá, yo lo hago del lado bíblico, ¿sí me entienden? Y las trato de cumplir con eso, pero fortalece mi espíritu cuando las miro que en medio de aquí están, hermano. Entonces, ¿sabe por qué los cristianos, hermanos, de algunos años son más? Porque, hermano, la degradación del evangelio, hermano, ha aumentado. Y ahorita no es nada, hermano. Miren, nosotros, si el Señor nos presta vida, o algunos de ustedes, a los 60, 70, 80 años, no, hombre, hermano, va a ser una canción de los llantos del hermano fulano de tal. Y los vas a ver. ¿Y saben qué estamos haciendo, hermanos? Estamos implementando las nuevas generaciones, una generación de queja. ¿Saben por qué? Por nuestras convicciones, hermano. En serio, hermano. Por amor a ustedes no quiero comentar más cosas, pero que el Espíritu Santo les hable de tantas cosas que ponemos pretextos para no avanzar en el camino de Dios, hermano. Muy bien, bueno, esa fue la opinión mala, pero como les digo, no todo es malo. Miren, vamos a ver la opinión. Bueno, vamos a dar un repaso rápido a la opinión gobernada por ojos naturales. Primero, de una manera rápida, la opinión gobernada por nuestros ojos naturales. La mayoría, hermanos, de los que fueron, la mayoría, es decir, 10 enviados, estos espías fueron y dijeron, así brevemente, ellos dijeron, sí, es verdad, la tierra fluye leche y miel. Mira, aquí está este racimo de uvas, ¿no? Es muy próspera. Sin embargo, ellos no entendieron, hermano. Esto fue lo que pasó. No entendieron algo, hermano. Se les había olvidado aquella gran hazaña que había hecho Yahvé, que había hecho Dios cuando los sacó del Egipto. Ellos se habían olvidado de eso. Y Egipto era también un pueblo que numeroso y poderoso. Era el imperio más poderoso en ese momento. Entonces ellos tenían que se hubieran acordado de eso para que su respuesta hubiera sido diferente. No lo tuvieron en mente, hermanos. Y ellos, gobernados por las convicciones que en ese momento tenían, ellos dijeron, en ese pueblo hay gigantes,
gente muy poderosa. Los hijos de Anak, bueno, ¿quiénes eran los hijos de Anak? Rápidamente, los hijos de Anak eran una raza de gigantes feroces. Anak significa cuello largo o cuello fuerte. Específicamente, hermanos, Anak tuvo 3 hijos: Ahimán, Sesai y Talmai. Literalmente, hermanos, dice el texto que ellos no podían subir porque ellos eran más fuertes. Y es verdad, esta descendencia sí eran gigantes. No se sabe con certeza cuánto medían, pero voy a poner un ejemplo. Para que yo diga que alguien es gigante, debe de medir mínimo 3 metros, porque ya hay personas de 2 metros, ¿sí me entienden, no? Aunque están altas, pero para mí alguien gigante sería de 3 metros, ¿sí? Entonces era gente muy grande, muy poderosa, entre más altura, más fuerza. O sea, era verdad. Eso que ellos estaban diciendo era verdad. Pero ellos se habían olvidado del Dios Todopoderoso que los había rescatado, porque Egipto era más poderoso que ellos. Sin embargo, Dios no es más poderoso. Dios es ¿qué? Todopoderoso. Pero ellos, gobernados por sus convicciones de pensar en lo natural, miraban como imposible conquistar aquella tierra. Se les había olvidado que era imposible que el Mar Rojo se hubiera abierto. Pero ellos estaban gobernados por sus ojos naturales, sus convicciones. Por eso no podían ver más allá. ¿Okay? Ahora vamos a ver la opinión gobernada por conocer a Dios. Entonces, literalmente en Números capítulo 13, versículo 30, que ya leímos, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué diferente, hermanos. Y no es una confesión positiva, no, eso es algo muy diferente, hermanos. ¿Pero por qué? Bueno, veamos, hermano. Caleb no estaba hablando lo que sus ojos naturales, porque créanlo que Caleb tenía la misma visión que los demás. O sea, alcanzó a ver a los gigantes, miró que era una tierra con fortalezas, miró que sabían y ya habían escuchado de ellos cómo eran malvados, cómo asesinaban. O sea, todo eso Caleb ya lo sabía. Sin embargo, sus convicciones eran diferentes. ¿Se da cuenta cómo cambia, hermano, nuestra manera de responder y de actuar cuando nuestras convicciones son otras? ¿Se da cuenta? Caleb no estaba hablando, hermano, lo que sus ojos naturales veían, porque ciertamente era un gran reto entrar en esa tierra. Sin embargo, Caleb, por sus convicciones de todo lo que sabía que Dios se había hecho, de ahí él hablaba. Yo te pregunto, hermano, ¿qué cosas ha hecho Dios contigo? ¿Qué cosas ha hecho Dios por esta tierra, hermanos? De ahí, como hijo suyo, tú debes de hablar ante tus grandes retos. De ahí, hermano, de ahí. Como te digo, no como de aquí en adelante, no, ya de aquí en adelante cancelo todo, no, cancela y no recibas, pero no, una convicción, hermano, va más allá. Una convicción es tener la certeza de que quién es el Dios al cual yo sirvo, independientemente de la situación donde yo me encuentre o la que vaya a atravesar. Si tú, hermanos, te afirmas en esas convicciones, no va a importar, hermano, los retos que vengan por delante, créelo. Entonces este hombre, Caleb, tenía convicciones fuertes, y esas convicciones afectaban sus opiniones por la manera, hermano, de cómo él habló. Hermano, ciertamente, hermano, mira, una vez más el panorama para este año no es muy alentador. Una vez más, hermanos, miren, los impuestos van a subir. Hermanos, usted sabe, no sé si no ha abierto los ojos. La inseguridad ya en Mexicali está en un punto elevado, aunque usted no sé si no vea noticias, hermano. Miren, el domingo pasado nosotros salimos como le digo, de la casa de Dios. No le digo de su casa porque no es suya ni mía, es de Dios que Él me ha prestado. Salimos y en el siguiente, 2 fraccionamientos adelante, es decir, Villaverde, habían ejecutado a 3 personas, hermano. Una colonia tranquila, relativamente hablando, hermano, fraccionamiento Villaverde. O sea, está usted viendo las noticias y no con el afán de no, pero hermano, abra los ojos. Las cosas no van a mejorar, hermano. ¿Sí está entendiendo? Hay mucha inseguridad en México. El sistema de salud, hermano, para la mayoría, digo, damos gloria a Dios por nuestro hermano Malaquías, pero para la mayoría está mal.
no hay tratamientos, no hay medicamentos. O sea, hermano, ¿sabe? Van a pasar tantas cosas para que los hijos de Dios, escúcheme esto, hermano, y si se va a ir triste, ¿no? Forzosamente confiemos en Dios. No vas a confiar en el sistema de salud, no vas a confiar en el gobierno, vamos a tener que confiar en Dios. Hasta ese punto, por amor, Dios va a llegar para poder preparar a su pueblo para el día que Él regrese por su iglesia, hermano. Todo es un plan de Dios, hermano, créelo. Por eso a veces Dios no contesta, hermano. Esa es mi oración: Señor, te pido, dale sabiduría a la presidenta. Mira cómo está la inseguridad. Señor, mira cómo está el sistema de salud social. Ayuda, esa es mi oración. Pero el Señor dice: bueno, pues digas lo que tú digas, yo tengo que tratar con este pueblo idólatra. ¿Sí entiende, hermano? Entonces tenemos que entender eso. No va, hermano. Mira, a la falta de atención en México, todo eso también, hermano. La falsedad en las iglesias está subiendo. Voltea a su alrededor, hermano, en serio. La frialdad de los cristianos está subiendo. El desánimo está subiendo. Como dice una vez la Biblia, el amor de muchos se va a enfriar. Pero, hermanos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ante tal panorama, queridos hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de opinar conforme nuestras convicciones, como lo hizo Caleb. Querido hermano, por favor, no mires lo difícil del año. Mira al Dios fiel que nos ha sacado adelante. Claro, tenemos que trabajar duro, hermanos. ¿Nosotros en qué? En nuestra consagración a Dios, en invertir en nuestra vida espiritual, hermano. Ya sabemos las disciplinas de gracia espirituales: la oración, el estudio de la Biblia, o la obediencia, de relacionarnos con los hijos de Dios, la asistencia a la iglesia, participar en las actividades de la iglesia, hermano. Pero sobre todas las cosas necesitamos conocer más a Dios, y que de ese conocimiento nuestras convicciones se alimenten, para que cada reto que venga a nuestra vida, de esas convicciones podremos opinar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero ¿será acaso, hermanos, que nuestras opiniones, gobernadas por nuestras convicciones, cuando una y otra vez no cambian, puedan traernos alguna consecuencia? Pues para eso vamos a pasar al siguiente punto: las consecuencias de nuestras actitudes repetidas una y otra vez. Números capítulo 14, versículo 1, por favor. Entonces toda la congregación gritó. Fíjense, después de que Caleb los exhortó, ¿verdad?, que hicieran eso, dijo: no, vamos a ir a conquistar a esa tierra, así podemos, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Fíjense, después de eso, fíjense lo que pasó, hermano, póngame mucha atención. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y luego qué dice? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, lo mismo de siempre. ¿Te das cuenta, hermano? Que tus convicciones te hacen repetir lo mismo. Hermano, pero esto, no, pastor, o sea, lo mismo. Oye, esto, no, lo mismo, por tus convicciones. Y fíjense, hermanos, y en el versículo 3 dice, ellos seguían reclamando: ¿y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Pero ¿a dónde, si ya estaban muertos todos los aquellos? ¿A dónde iban a ir? Fíjense, y decían el uno al otro: designemos. Póngame atención, hermano, aquí hay un mensaje muy tremendo, ¿no? Que después a lo mejor lo tocaremos en una enseñanza para la iglesia o para servidores, pero aquí hay una enseñanza muy fuerte. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Es una gran enseñanza, hermano. Mira, padre de familia, ante la rebeldía de tus hijos, póstrate delante de Dios.
póstrate delante de Dios. Como servidores ante la rebeldía de la iglesia, debemos de postrarnos delante de Dios, hermano. Es decir, orar no significa que tus hijos estén rebelándote y te hinchen. No, o sea, no. La actitud de Señor, ¿qué hago? ¿Sí entiendes? Entonces fíjense el versículo 6. Y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Acuérdense que esta era una señal de duelo, de disgusto, ¿no? Así como que ya no aguanto más, así bien enojados, de desilusión, pues eso es lo que era una expresión judía, ¿no? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Fíjense, aquí vienen muchas claves, hermano, muy importantes. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿se da cuenta? Siempre poniendo a Dios por delante. ¿Quién? Él. O sea, no estaban poniendo los ojos en Moisés ni en Aarón, no, en Dios. Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fíjense, hermano, el versículo 9. Por tanto, no seáis, ¿qué dice? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, ay no, hermanos, esta está en serio para una película. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? Apedrearlos. Pero ¿qué dice, hermanos? Fíjense cómo Dios siempre cuida, hermanos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esa era una señal, una advertencia. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Miren, la terquedad del pueblo una y otra vez. Se le dio la oportunidad, hermanos, a este pueblo, pero ellos no querían escucharlo, no querían obedecer, seguían siendo rebeldes una y otra vez, siempre en contra de lo que Dios les estaba ordenando. Pero también se fueron en contra de los siervos de Dios en esta porción. ¿Cómo? Bueno, ellos se levantaron una y otra vez con su rebeldía, repetidamente, hermano, y eso iba a traer consecuencias, hermano. Pero miren aquí, ya estamos hablando, hermanos, de lo que estaba pasando aquí, de una división. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que dice ahí: tomemos un capitán, o sea, un líder, ¿no? Y volvámonos a Egipto. Y saben, hermanos, miren, la mentalidad rebelde siempre quiere dividir. Ahí me decía un hermano: no, es que yo no estoy dividiendo, me voy yo y me llevo a mi familia. Pues estás dividiendo la iglesia, le dije, porque tu familia no se quiere ir, pero obviamente tú los obligas, te los vas a llevar, pero tu familia no se quiere ir. Estás dividiendo la iglesia. ¿Si ustedes se dan cuenta, hermano? Mira, hermano, la mentalidad de rebelde siempre quiere dividir. Hermano, causamos conmoción a las familias. Tú no te das cuenta, hermano, a veces por tu comodidad. No, ya no me gusta esta iglesia, puras piedricaciones el pastor. Ya no me gusta esta iglesia. Tú sacas a tu familia, hermano, según tú, por tu comodidad, por tu egoísmo. ¿Y sabes qué pasa? Todos los demás de tu familia son afectados. Ellos no saben, los niños: papá, mamá, ¿por qué nos venimos a esta iglesia? Entonces tú les mientes, porque no eres capaz de decirle: no, pues es que no me someto, ¿verdad? Entonces causamos, hermano, división en nuestros hijos. Digo, obviamente estamos hablando de algo, pero no de algo grave que la iglesia haga, ¿no? Sí entienden eso, porque no debemos estar tampoco en un lugar. Es más, hasta yo me fuera aquí de pastor, si ustedes me siguen tratando así, no se cae. Yo entiendo eso, ya saben, ¿no? Para no meternos más en el tiempo, porque solamente me quedan 1 hora 25 minutos. Entonces, pero sí, hermano. Entonces, mire, entiende, hermano, entiende esto. Siempre, hermanos, un rebelde hace eso. Oye, allá está la iglesia, ¿verdad? La lluvia de Dios. No sé, está bonito el nombre, ¿verdad? Pero un ejemplo. No voy a poner su taquería ese nombre, ¿no? Allá está la iglesia, la lluvia de Dios. Me voy para allá, y entonces empiezas a hablar. Hermano, ay, acá si vieras, el pastor da unas promesas. ¿Sabías que íbamos a estar con los leones acariciándolos?
¿Sí entienden? Y empieza, ¿por qué? Porque tú no quieres someterte a la palabra de Dios. Entonces, ten cuidado, hermano, con esa clase de gente. Ora por ellos, cuida y no hagas reunión con ellos, porque, hermano, en serio, esto puede pasar. Y obviamente no estoy hablando aquí de la iglesia, no se me queden viendo, porque hasta ahorita no sé de algo, si no ya lo hubiera confrontado. Pero estoy hablando de la actitud. Pero sí puedes tener gente, hermano. Y si tú tienes amigos, fíjate, que están en una iglesia y andan haciendo eso, aconséjales, hermano, la palabra de Dios, que no anden hablando mal de su iglesia, y que si algo tienen que ellos salir de la iglesia donde están, que lo hagan bien, que hablen con el pastor. O sea, ¿sí me entienden? Todo bien. Porque el rebelde nunca le va a ir bien. Y de la misma manera, hermano, tú no andes jalando gente de otra iglesia. Eso no es ético. A menos que esta persona quiera venir voluntariamente, claro. A veces les hacemos invitaciones, que a matrimonios y eso, pero jamás, hermano, nosotros andamos de cuatreros, es decir, ganando ovejas. No, hermano, ¿va? También hay personas que no van a la iglesia, ¿no? Y, hermano, las invitamos. Y a lo mejor, es que hace 450 años yo iba a la iglesia. No, pues no estoy robando ninguna oveja. Tú ya no ibas a ese redil. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, tenga mucho cuidado de eso. Entonces, siempre, hermano, siempre pasa eso. Mira, ten cuidado, por favor, hermano, porque Dios no le agrada las divisiones, hermano. No le agrada. Y primeramente la división del corazón hacia Él, ¿verdad? Que tengas esos dos amos que dice la Biblia. Jamás Dios va a bendecir eso, hermano. Aunque mira, aunque por un tiempo muchas personas, hermano, causen división y se vayan y les vaya bien, jamás Dios va a bendecir una división. Créalo, hermano, por favor, eso, ¿verdad? Porque eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces, hermano, estos llegaron a tal grado que querían, escúchame, ellos querían matar a Josué y a Caleb. No querían aventarles piedras así con la tirolera esa. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo? Resortera. Y luego había otra que los que éramos más pobres, que agarramos un globo y ¿cómo se llamaba la tirabolitas? O sea, no iban a agarrar una tirabolitas así, no. O sea, apedrearlos era matarlos a pedradas, morir lapidados. Escúchame, hermano, o sea, ellos eran querían convertirse en unos asesinos. Fíjense, hermanos, hasta dónde lleva la actitud repetida de rebeldía, de ir en contra de Dios una y otra y otra y otra vez, hermano. Es una necedad de siempre ver lo malo, hermano, de siempre ser pesimista, de siempre estar murmurando. Hay consecuencias que vamos a ver, pero miren, una vez más, al lado del otro de la moneda, para que ya agarre respiro. Mire, ya, pastor, dame chance. Bueno, agarre respiro. Una vez más, en cambio, Josué y Caleb, hermano, que decía, ellos que decían, bueno, mientras aquellos una y otra vez estaban de rebeldes, ellos ponían sus planes y victorias en Dios. ¿Sí o no? Ya lo vimos, Dios. No confiaban en las tácticas de Moisés, de Aarón, no. Ellos confiaban en las estrategias de Dios, que Dios les había entregado esa tierra. Y sabes, hermano, olvídate que este año sea diferente si sigues mirando las cosas con tus ojos naturales. Olvídate, hermano. Si sigues sin obedecer a Dios e intentas conquistar este año con lo mismo del año pasado, dijo por ahí un hombre en 1500 y algo, hermano, es imposible, hermano, que tú tengas esos pensamientos, ¿verdad? Pero lo que sí es posible es que tú no permitas que te gobiernes. También alguien dijo esto, hermanos, para no usar, es una palabra fuerte, pero no la voy a usar así. Es de locos cometer los mismos errores esperando resultados diferentes. Es decir, si tú sigues haciendo lo mismo, hermano, del año pasado, las cosas no van a mejorar. ¿Estamos entendiendo eso? Pero escúchame, no solo te va a pasar lo mismo este año si sigues o seguimos con las mismas actitudes del año pasado, aquellas que nos llevaron a no conquistar áreas de nuestra vida que no agradan a Dios. No solamente, hermano, nos irá igual, nos irá peor. ¿Sabes por qué? Porque cada año que pasa, hermano, ya están pasando los años por algunos. Ya algunos, ya no aguantas la hora 20 que predico, ya te estás levantando y parando. Ahora, no estoy hablando que sea mal que te levantes, no lo tomes así, sino que ya nos duele, ¿verdad? Por eso Malaquías se sienta en las sillas colchonadas ahí. Ya saben que es el palero, ¿no? Entonces, si estás entendiendo, ya no es la misma, ya no vas a tener las mismas fuerzas. A lo mejor este año te viene una enfermedad solamente porque tú no dejas de comer harina y tomar soda, y nada más por eso, ¿verdad?
Así de la nada Dios te mandó esa enfermedad, así nada más porque tú no quieres cambiar tus hábitos o no queremos cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces ya llega algo y ¿sabes qué? Si antes te dormías, ahora sí te vas a quedar dormido, porque si te sube el azúcar, la presión, muchas cosas ahí que no es una consulta médica, no vas a poder rendir lo mismo, hermano. ¿Sí estás entendiendo? Entonces va a llegar el punto donde tú quieras y ya no vas a poder. Por eso aprovecha las fuerzas que hoy tienes, hermano, por favor. No desperdicies el vigor, la fuerza que aún tienes, porque va a llegar días que las vas a anhelar, pero ya no las vas a tener. ¿Entendimos eso, hermano? Ok, entonces esta era la manera de ver las cosas de Josué y Caleb. Hermano, no era la misma. Ellos no eran unos desobedientes, no eran unos rebeldes. Hermano, no hay que serlo, hermano, no hay que estar en rebeldía en contra de Dios, en desobediencia contra los propósitos de Dios cada año. No, hermanos, hay que consagrarnos, hay que apartarnos para Dios en este año, hermano. Hay que confiar que Él nos entregará en nuestras manos, es decir, confiar en Él, que Él estará con nosotros todos los días, ¿verdad? Siempre y cuando, hermanos, nos arraiguemos en sus promesas. ¿Ok? Ahora ya tenemos las dos opiniones, ¿no? Unas malas, las que confiaban en sus ojos, y otras que confiaban en Dios. Ahora, vamos a ver, hermano, en este mismo punto, cuando la paciencia, mírame, yo creo que escuches esto, hermano. Cuando la paciencia de Dios se agota por nuestras actitudes repetidas una y otra vez. Números 14, 11 y 12. Números 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y luego fíjense lo que dice el 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermano, yo quiero hacer una pregunta, hermano, y que usted conteste conforme a la Biblia. ¿Se agota la paciencia de Dios, sí o no? La respuesta es que sí, hermano. Aunque, escúchame, aunque yo sé que aunque tú ahorita la canceles, la bloquees, no la recibas, hermano, la paciencia de Dios se agota, es una verdad bíblica, hermano. Ahora, ¿cuándo y cómo? Solo Dios lo sabe, ¿sí entienden? Lo que sí sabemos es lo que pasa cuando Dios nos da una y otra oportunidad y seguimos siendo rebeldes a Dios. Es esa, hermano, la manera de cómo la paciencia de Dios se agota una y otra, y tú confiando eso, confiando que no pasa nada, confiando que no pasa nada, confiando que no pasa nada, y llega. Así que, hermanos, a cambiar de actitud, hermano. Pero veamos qué más pasó. Bueno, después de esto, hermano, vamos a ir a Números 14, 20 antes de llegar a todo eso, porque obviamente nos brincamos algunos versículos para ahorrar tiempo. Moisés oró, hermano, porque no quería la destrucción de ese pueblo, de ellos. Pero veamos la resolución de Dios. Números 14, 20 dice: entonces Jehová dijo, fíjate, o sea, Dios escucha la oración del sacerdote, en este caso del líder, ¿verdad? De todo. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, tú has intercedido por el pueblo, para eso están perdonados. Pero fíjense: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. O sea, de tal manera que es verdad lo que estoy diciendo. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. ¿Y qué dice, hermano? Y me han tentado ya, ¿qué? Aquí dice pero no tenemos que dogmatizar esto, ¿no? Eso pasó con ellos, pero es un ejemplo de que no fue una ni dos veces, ¿ok? Tenemos que entenderlo de esa manera. Ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice? ¿Se da cuenta de la convicción? Otra actitud, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien,
al amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, vamos a seguir leyendo ahí: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ellos de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Escuchen esto es algo, hermano, que cuando yo lo leí, me está haciendo reflexionar, porque es como que ya, me está haciendo reflexionar. Fíjense, dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y escuchen qué dice ahí: y ellos llevarán, ¿qué? Vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Hermanos, estamos leyendo aquí. Miren, hermanos, las consecuencias de la actitud de rebeldía en contra de Dios. ¿Qué hace, hermanos? Que no avancemos, que sea más pesada la vida de nuestros hijos, porque ciertamente, hermanos, nuestros días van a acabar. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y si el Señor no viene, pues ahí van a quedar nuestros hijos. Qué triste, hermanos, es que nuestras rebeliones afectan a nuestros hijos. Debemos de meditar, hermanos, en nuestro caminar, para no afectar primeramente nuestra vida, nuestra relación con Dios, pero también a nuestra descendencia. Amén. 35, fíjense, dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Queridos hermanos, ¿cuáles fueron entonces las consecuencias? Entonces, de aquellos que tenían la actitud repetida una y otra vez de ser rebeldes en contra de Dios, de no confiar en sus promesas, de ver con sus ojos naturales y no los espirituales, de aquellos que querían matar a sus hermanos, de aquellos que querían causar una división, hermanos, la muerte. Así como lo oye, hermano, en este caso fue muerte ¿qué? Física. Pero sabes, hermanos, hay muchos que van a la iglesia, a las iglesias en todas partes, no nomás aquí, y están muertos espiritualmente. ¿Sabe usted? Muerto espiritualmente, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Por su constante actitud ante las cosas de Dios. Pero por otra parte, hermano, ¿qué les pasó a aquellos que confiaron en Dios, que no veían siempre lo mal de las cosas? Ellos, hermanos, Dios les dio vida, salud, y tuvieron el agrado de Dios para sus vidas y su descendencia. Pero veamos un poco más, hermanos, del destino de aquellos que pusieron en Dios su confianza, y los que actuaron teniendo a Dios, hermano, en poco. Veamos rápido el final, hermano, del corazón rebelde y el corazón obediente. Vamos a ver cuál es el final. Números 14:36. Y dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué le pasó? ¿Entraron o no? Murieron, hermano. Ni siquiera sus huesos pasaron para allá. Versículo 38. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermano,
tristemente, hermanos, el corazón terco, rebelde, quedaron tirados en el desierto, no entraron a la tierra prometida, hermano, que ya estaba prometida. ¿Todo por qué, hermano? Por su terquedad, por su obstinación, el no ver al Dios que los sacó de Egipto, hermano. Y aquí entra, hermano, ese corazón obstinado, hermano, de siempre ir en contra de lo que Dios establece. Y quizás no lo cantas o no vienes aquí como lo relata aquí y digas que estás en contra. No, pero nuestras acciones, hermano, nuestras acciones, nuestra vida demuestra que no estamos, hermano, caminando en la visión de Dios, que siempre estamos en contra, hermano. Y eso, hermano, no vas a terminar bien. Como te digo, en esa ocasión, ¿verdad? Dios trató así, pero como te digo, muchos, hermanos, no hay vida espiritual en ellos por esa acción. Pero al contrario, hermanos, ¿qué pasa? A Josué y Caleb, ellos y su descendencia sí entraron a la tierra prometida, hermano. Y si usted sigue leyendo, o sea, no vamos a hacerlo ahorita, ¿no?, se dará cuenta, hermanos, que Dios les dio una parte de esa tierra como su heredad a ellos y a toda su descendencia, hermano. Todo por la convicción del corazón. Entonces, querido hermano, yo te pregunto, ya voy a entrar a la conclusión y aplicación. Yo te pregunto, hermano, verdaderamente, ¿cómo vas a actuar ante este grande reto de este año, hermano? ¿Cómo? Hermano, si sigues actuando de la misma manera, que no te ha dado resultados, que tu vida espiritual está opaca, no hay fructificación, no te va a ir bien, hermano. Ya deja de ir en contra de las cosas de Dios, hermano. Ya olvídate de esa rebeldía que, como te digo, no es tan así que digas, ¿verdad? A lo menos, pero sí, o sea, no, y esto no, y lo otro no, y no, hermano, deja eso. Mira, hermano, Dios puso una iglesia, o sea, hay muchas iglesias, pero Dios puso una iglesia para fructificar en ella, para participar, hermano, de las cosas en la iglesia, para ser parte de. Tienes que sentirte parte de la iglesia. No estoy hablando del ministerio solamente, ¿verdad? Casa de oración, digo, ya estamos aquí, obviamente, pero esta es casa de Dios, es la casa de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte, hermano, en todas las actividades. No andes buscando cómo no serlo, hermano, y vas a ver cómo tu entrega y tu compromiso con Dios y con su iglesia, porque acuérdate, Jesús no lo puede separar de la iglesia, te va a ayudar a fructificar, hermano, y vas a ser parte del equipo que avanza como Josué y Caleb, y no parte del equipo que murmura y se queda atrás, muerto espiritualmente. ¿Entendimos eso, hermano? Muy bien, vamos a la conclusión y aplicación. Hermano, ¿cómo debemos de actuar entonces ante el grande reto que tenemos por delante? Es decir, este año nuevo, 2026. Pues aquí están las dos maneras de ver las cosas, hermano. Una, a través de la rebeldía, de la murmuración, de la división, de no confiar en Dios. Y no terminó nada bien, hermano. La otra, hermano, es a través de la confianza en Dios, de saber quién es Él y lo que Él ha hecho. Y para eso, hermano, pues hay que conocerlo. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de estudiar la palabra, pero no ser oidores, ¿qué? Olvidadizos. Porque podemos conocer la palabra, pero si no somos hacedores, nos engañamos. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Sí entiende? El conocimiento siempre tiene que ir acompañado de obediencia. Esa es la gran diferencia. Habemos muchos conocedores de la palabra de Dios, pero pocos obedientes. ¿Sí? No se puede salir esto, hermano. Hermanos, en nuestro caso, hermano, mira, en serio, quisiera decirte, hermano, en serio, yo quisiera decirte, te digo, hablando humanamente, sigue así como vas, así poco a poco, mira, no te esfuerces, Dios te va a ayudar. Pero, hermano, lo cierto es que no, que si estás en rebeldía, hermano, y no has querido obedecer, y mira siempre las cosas bajo tu perspectiva humana, no te va a ir bien, hermano. No quiero engañarte. Quizás, hermano, obviamente es mi oración y mi deseo, no muramos físicamente, ¿verdad? Pero lo que sí te aseguro es que espiritualmente sí vamos a morir. Tú sabes que eres
una persona muerta espiritualmente, y no estoy hablando de no nacido de nuevo, sino aquel hermano que ha perdido todas las fuerzas, aquel hermano que su corazón ya no está en la casa de Dios, aquel hermano que sabe las promesas de Dios, pero tanta fue su terquedad, tanto fue que lo llevó a apagarse, hermanos. Esa es una situación deplorable que Dios no quiere que estemos ahí, pero ahora sí, como dice la Biblia, ¿verdad? Tanto va el cántaro al... ¿Cómo se llama? No dice eso la Biblia, pero sí el dicho. Tanto, hermano, que estamos y Dios una y otra, esfuérzate, no, es que no, esto, ahora no, que no. Y el Señor termina seco, hermano, seco, teniendo el río de agua viva de Dios. ¿Sí entiendes eso? Es por eso que no puedo yo decirte, hermano, por el amor que te tengo, sí te puedo decir, hermano, no, pero tengo que exhortarte, animarte a que ya te deshagas de esa ropa vieja, para que las cosas en ti y a tu alrededor cambien, hermano. ¿Estamos entendiendo? Y eso es la muerte espiritual, estar apagado. Ya no te llaman la atención las cosas de Dios, hermano. Y esto es porque no hemos querido cambiar nuestra manera de ser, o no hemos querido que Dios nos moldee, hermano. Pero mira, sin cambio, este año que no pinta nada bien, lo miras a través de la gloria de Dios, crees que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que si nos humillamos la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Que nuestros planes no estén en nuestro trabajo ni en nuestra economía, en la economía de este mundo, sino en Dios, en el Dios Jireh, en el Dios que provee, que aunque las cosas no vayan a mejorar, nuestra dependencia está y esté en Dios. Y crees, hermano, aunque este año no pinte nada bien, más grande es el Dios que creemos que todo lo demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que vamos a conseguir, si nuestra confianza está en Dios, vamos a agradarlo a Dios, hermano, sin duda. Y si empiezas agradando a Dios con esa perspectiva, hermanos, y con esa convicción, créelo, hermano, si Dios nos presta vida, ¿verdad?, para terminar el año, vas a terminar tu vida conquistando este año, hermano. Es decir, en victoria, bíblicamente hablando, y no solamente tú, sino tu familia, así como Josué y Caleb. Entonces, de cómo quieres empezar y terminar el año depende de tus convicciones y de tu obediencia o desobediencia. Cierro con estas escrituras. Romanos capítulo 15 versículo 4. Si quieren, mis hermanos de la alabanza, pueden ir pasando. Romanos capítulo 15 versículo 4 al 6. Vamos a leer ahí. Romanos 15, 4 al 6. Dice: y miren, siempre, hermanos, que escuchemos una enseñanza, siempre que leamos la Biblia, siempre, en todas las escrituras, pero a lo mejor en aquellas que son más confrontativas, tiene que gobernar sobre nosotros esta escritura, hermano. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia se escribió por un propósito, ¿sí? A veces, la palabra nos duele, nos pega, una enseñanza, ¿verdad? Y decimos, pues salí más desanimado ahora, le falta poder al pastor. Bueno, sí, a todos nos hace falta, pero no, hermano, es que agarramos la palabra de otra manera. Mira, siempre la palabra de Dios tiene la intención de fortalecernos, hermano, de que esa enseñanza para nosotros se escribió por un motivo. Dios no quiere el mal de su pueblo, hermanos, escuchen, jamás. Dios no quiere eso. Dios desea que venga un arrepentimiento a nuestro corazón, que cambiemos para que las cosas mejoren para la gloria de Dios. Entonces vamos a leer con esa perspectiva, con esta convicción que acabo de decir. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, todo lo que hemos leído ahorita y todo lo que se leyó antes de Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuál es el propósito? A fin, eso es el propósito, de que por la paciencia, y ¿qué es lo que hace la palabra?
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuál es la consolación de la Escritura? Que bueno, quizás el año pasado terminé mal, dice, pero la Escritura me consuela para hoy dejar eso atrás. Yo tengo esperanza. Yo no quiero terminar muerto espiritualmente. Yo no quiero ser un rebelde. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser como Josué, como Caleb, un hombre que tenga convicciones, que vea más allá de lo que ven sus ojos naturales. Esa es la consolación que las Escrituras me dan a mí. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, versículo 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que juntos, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo a tu corazón en esta tarde ya? Solo tú sabes, hermano. Pero créelo, hermano, si te lo digo delante de Dios y de parte de Dios. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fuiste el peor cristiano del año pasado, te ganaste el número 1, ahí tenemos atrás el trofeo si lo quieres, pero hoy tú tienes esa oportunidad que decirle: Señor, sí, me porté más, yo le gano a ellos, hice otras cosas, pero Señor, ya estoy enfadado, quiero dejar eso, Señor, quiero tener esa convicción de Josué, de Caleb, quiero entregarme a ti totalmente, quiero rendirme a ti, quiero hacer las cosas bien, Señor, quiero que en verdad, Padre, este año pueda terminarlo como quería, Señor, terminarlo, pero no lo logré, Señor, pero ya no puedo hacer nada con el pasado, nada, pero lo que sí puedo es hacer algo con mi presente y, si tú me lo permites, con el futuro. Entonces, la manera de actuar ante el grande reto de año nuevo es tener convicciones sólidas, hermano, convicciones sólidas. Ellas son las que nos van a ayudar. ¿Y cómo es? Es ver las cosas, todo lo que viene, hermano, aunque la marea venga en contra, todo bajo la perspectiva de quién es Dios en nosotros, hermano. Y si Él para ti es lo que las Escrituras dicen, hoy nos vamos a consagrar, hoy vamos a buscar ese arrepentimiento de corazón. Hoy vamos a decir: Señor, este año no quiero cometer los mismos errores que cometí el año pasado. Me rindo a ti, me entrego a ti, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Señor, y dame las fuerzas, y sobre todas las cosas, perdóname, Señor, porque no pude cumplir con el plan bíblico que tenía trazado el año pasado. Pero tu misericordia es tan grande, nuevas son cada mañana, que hoy tengo esta oportunidad, Señor. Ayúdame, Señor.